¿Qué son los números decimales? Un número decimal es aquel que se compone de una parte entera y una parte decimal, separadas por una coma. Ejemplo: en el número 3,14 el 3 es la parte entera y el 14 es la parte decimal. Los decimales se utilizan para representar cantidades más precisas que los números enteros, como medidas, porcentajes, etc. Clasificación de los números decimales. Números decimales se clasifican en decimales exactos, decimales periódicos y decimales no periódicos. Decimales exactos. Tienen un número finito de cifras decimales. Ejemplos: 0,5, 3,33, 6,75. Decimales periódicos. Su parte decimal se repite infinitamente. Los decimales periódicos se dividen a su vez en periódicos puros y periódicos mixtos. Periódicos puros. Toda la parte decimal se repite. Ejemplos: el 3,33333 y continúa. También el 7,22222. Igual el 0,5555. Periódicos mixtos. Solo una parte de la parte decimal se repite. Los números decimales periódicos mixtos, en su parte decimal constan de un número, anteperiodo, seguido de un número que se repite indefinidamente, llamado periodo. Por ejemplo, 8,0723232323. Es un número decimal mixto, su anteperiodo es 07 y su periodo es 23. Otro ejemplo es el número 18,30050505. El 30 es su anteperiodo y el 05 su periodo. Decimales no periódicos. Sus cifras decimales no siguen ningún patrón repetitivo. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2, que es igual a 1,4142, 1356 y hasta el infinito, pero no es periódico porque no se repiten sus decimales. En las operaciones con números decimales. En la suma y la resta, se alinean las comas y se suman o restan como si fueran números enteros. Ejemplo: 52,7 más 4,6. Primero colocamos los números en la posición correcta, las unidades en la misma columna y la coma una debajo de otra. Tan solo nos queda sumar los dos números, se suman de la misma manera que los números sin coma, y al terminar la suma se coloca la coma en la misma posición. En el segundo ejemplo, sumamos 3,025 más 0,0126. Primero colocamos los números en la posición correcta, las unidades en la misma columna y la coma una debajo de otra. Ahora sumamos los números como si no hubiese coma, y al finalizar la operación la colocamos en la misma posición que estaba. En la multiplicación, se multiplican como si fueran números enteros y se cuenta el número total de cifras decimales de ambos factores para ubicar la coma en el resultado. Ejemplo: vamos a multiplicar 73,24 por 5,1. Lo primero es colocar los dos números de modo que el factor más largo esté arriba y el más corto, debajo. Resolvemos la multiplicación como hacemos normalmente con números enteros. Después, contamos las cifras que hay después de las comas de los dos factores. El resultado debe tener tantas cifras decimales como los dos factores juntos. En la división, se puede realizar una división larga o transformar el divisor en un número entero multiplicando ambos términos por una potencia de 10. Si quieres saber más sobre la división de números enteros entre un decimal y división de un decimal entre otro decimal, te invito a visitar nuestro canal Explicación Matemática para aprender más sobre los números decimales.